billetes. Así de que hay que revisar los costalitos aquí, porque ahí donde lloran, ahí está el muerto. Ahí está el muerto. Ahí donde lloran, ahí está el muerto. Así que aquel que dice: ¿de dónde telas? Ese aprendió a llorar, pero ahí hay gato encerrado. Así que hay que orar por esa persona para que el Señor le ablande el corazón y pueda, como Bernabé, o como, sí, Bernabé fue, ¿verdad?, el que trajo todo el producto de la venta, ¿verdad? Fue José, que le decían Bernabé. Amén. Bien, vamos en el libro de Números, capítulo 22, estamos estudiando, lo va a leer usted después. Números, capítulo 22. Ayer me di a la tarea de escucharlo, leerlo y escucharlo en diferentes versiones, el capítulo 22, 23 y 24, que contiene el relato de Balaam. Yo le recomiendo que usted haga lo mismo para que pueda entenderlo. Hemos estado estudiando el tema que se le ha titulado, como yo dije, estamos en los Estados Unidos, lo vamos a poner en inglés, ¿verdad, Saúl Orlando? ¿Verdad? Entonces yo le voy a traducir lo que está ahí. Ahí dice: la naturaleza de un buen y fiel siervo. Y hoy vamos a desarrollar esta característica que es forgiving, que quiere decir perdonador. Amén. Entonces, una de las características de el buen siervo es que es perdonador. La historia de Balaam la encuentra, como le dije, en los capítulos 22 al 24, y algunos discrepan en sus aportaciones respecto a Balaam. Algunos dicen que era un adivino, otros dicen que era un falso profeta. Sin embargo, la Biblia dice que era un profeta, como por ejemplo Lot. La Biblia dice que él era justo. Si fuera por los teólogos, si no existiera esa referencia que hizo el apóstol Pedro, hubiéramos dicho que era un hombre perverso. Pero la Biblia aclara que él era un hombre justo. Entonces también la Biblia aclara que Balaam era un hombre, era un profeta. Y a pesar de que era terco, eso es lo que dice ahí, a pesar de que era necio. Aquí estoy esperando que usted le haga así al que está en La Paz, no te estarán hablando a ti. Porque dentro del pueblo de Dios habemos gente terca. Yo soy terco, pero en el aspecto positivo. Ser terco es ser persistente. Pero también hay gente terca en el aspecto negativo, que ya le dijeron que no se coma los chocolates y se levanta a medianoche y se come los chocolates. Esa es una persona terca, ¿verdad? Ya ve que le dije que aquí habemos tercos, porque algunos se sonrieron con una sonrisa de ¿y quién le dijo? Entonces fíjese que a pesar de que este era un profeta terco, un profeta necio en el aspecto negativo, Dios le hablaba. Diga: tenemos un Dios misericordioso. Mire, si yo fuera Dios y si usted fuera Dios, ya nos hubiéramos matado el uno al otro. Ya hubiéramos, como Elías, orado para que descendiera fuego y nos consumiera. ¿Sabe qué? A veces yo me parezco a Jonás, me molesto con Dios porque le digo: Señor, es que tú eres misericordioso. Yo quisiera, Señor, que ese se fuera a estrellar en el poste, pero tú eres misericordioso, Señor, y tú no vas a permitir que se estrelle en el poste, porque
qué eres así, Señor? Y tan bonito que se miraría con la nariz chata. ¿Verdad que a veces uno dice, se merece un somatón? Porque es necio. Bueno, sin embargo, Dios insistía en hablarle. Dios es bueno. Entonces, meditando en esto, yo pienso que la mayoría de predicadores han predicado respecto a la conducta de Balaam, respecto al comportamiento de Balaam, y tiene mucha enseñanza la vida de Balaam. De que, por ejemplo, nosotros nos equivocamos. Pensamos que si ayunamos, que si oramos, Dios nos va a hablar. Y a veces cuando uno le dice, Señor, I give up, I surrender, me rindo, Señor, ya me doy por vencido, soy un hombre carnal, y Dios le habla a uno. Señor, estos pensamientos, ya no quiero nada, Señor. Y como que Dios dice, así te quería. Pero cuando uno viene delante de Dios, Señor, te doy gracias que no soy como el pastor Ángel Quiñones, terco, ¿verdad? Carnal. Yo ayuno 3 veces a la semana, no doy el 10, doy el 20% de todo lo que gano y de las propinas también. Entonces Dios dice, si tan solo reconociera que es un trapo de inmundicia, yo lo bendijera. Bueno, solo fíjese, el apóstol Peter menciona la asna, la burra, y me gusta ese nombre en inglés, the ass, que the donkey sounds too modern, suena muy moderno, donkey. Pero dice Pedro que esa donkey, que esa asna muda, dice que con voz de hombre, con voz humana, dice que detuvo la locura. ¿Se recuerda usted los que venimos de Latinoamérica que decían, ten cuidado con la vecina porque es lunática? ¿O no se acuerda esa palabra? O sea que el efecto de luna lo vuelve así medio atarantado. Cuando no hay luna, lo invitan a tomar café con pan, pero de repente en la luna llena o en el cuarto menguante les cae el efecto. Esa es una gente lunática, psicosis. O sea, como aquel va, dicen que estoy loco. Y mire esta palabra, por eso no lo traduje, es que it sounds really good in English. Stupidity. O sea que dice que aquella asna muda frenó la estupidez. O sea que a veces este era un profeta de Dios, y el profeta de Dios a veces actuaba con estupidez. Y dice que Dios usó la asna para frenar su estupidez. ¿Usted no ha hecho a veces alguna estupidez? Yo también. Entonces hay muchas lecciones, ¿verdad? Sin embargo, esa burra muda, cuando la estudiamos, nos enseña cómo deberíamos comportarnos como hijos de Dios, aunque no diga amén. Recuérdese que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Me gusta la King James, que dice que es útil para doctrina. Y cuando usted mira la palabra doctrina dice que es el set de creencias
sea, usted como cristiano tiene sus creencias. No estoy hablando aquí de misticismo. Misticismo es como creer, por ejemplo, que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan, ¿qué? A Juan Diego. Ese es misticismo. Ese es una historieta. Esa no es historia. Pero como hijos de Dios tenemos creencias que se generan de la fe. Entonces, doctrina es formar uno su lista de creencias. Dice que es buena para reprender, para corregir y para instruir en justicia. O sea, toda la escritura. Yo le voy a seguir dando a ese texto porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. A mí me sorprendió una vez que estuve allá en la iglesia del profeta Tito, que el hermano que enseñó, porque los hermanos de Benecer les gusta mucho la enseñanza, y el hermano empezó a enseñar en la genealogía, y fulano engendró a sutano, coma, decía, y después de la coma había una enseñanza, y él explicaba por qué había coma. O sea que hasta las comas tienen enseñanza. Bien, entonces debemos tener en mente que Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Eso quiere decir que si Él quiere, Él usa un animal para hablarnos o como modelo de cómo debemos comportarnos. Por ejemplo, en Isaías 1 al 4, el Señor dice que no es as, no es mula como dicen algunas Biblias, porque la mula es una mezcla. Algunas Biblias, no sé si algunas Biblias están mal traducidas y dicen, el mulo creo que dice, conoce el pesebre. El buey conoce el pesebre de su amo, y bueno, es buey y es burro, no burra, ahí es buey y burro. Entonces dice, el buey conoce a su amo, y el asno, si su Biblia dice mulo, con una línea, con un lápiz, póngale ahí asno, porque no es mulo. Parece que el mulo es una mezcla de caballo y yegua. Entonces dice que el asno conoce el pesebre, pero dice, pero Judá y Jerusalén, está hablando de los habitantes. Entonces lo que está diciendo es que el burro y el buey se comportan mejor que el pueblo de Dios. ¿Verdad, Saúl? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Y pueblo mío, si fueran bueyes, si fueran burros. Es que tenemos mal concepto de esas dos palabras, ¿verdad? Si es mexicano y dice buey, como le conté yo, ¿verdad? Que unos bueyes me arreglaron el techo. Buey, y así. No, pero en el sentido escritural nos conviene ser como los bueyes, nos conviene ser como los burros. Cristo viene, aunque algunos ya no lo creen, al que algunos dicen Él tiene por demorada su venida. Cristo viene, y cuando Él venga, según Mateo 25, en la parábola de los talentos, Él nos dice cómo debemos comportarnos mientras esperamos su venida. Amén. Es decir, Él quiere que estemos trabajando los talentos que Él nos ha dado con diligencia, con esmero, con esfuerzo, con dedicación.
no dígame. Entonces en Números 22, 21 al 30 hay 12 características o cualidades que describen el comportamiento de la burra, de la asna de Balaam. Y como ya hemos visto en varias ocasiones, que Dios nos enseña a través de los animales. Proverbios 6:6, anda, ve la hormiga, que no tiene capataz, que no tiene quien la mande, pero cuando no hay frío, cuando no hay nieve, se pone a trabajar y se pone a almacenar para cuando venga la época del frío. Ahí está dándose su gran banquete. Entonces va a venir la época de frío, mis amados hermanos, cuando uno está viejo, veterano de la época de frío, que hasta a David le tuvieron que poner un calentador humano, porque dice que ya no producía calor. O sea que aunque seamos ungidos. Mi prima me contestó hoy, ¿verdad?, que le había informado yo que el tío Chepe había partido, y me dice mi prima: qué bueno que Dios se acordó de él. Dije yo, that's another way to see it, es una manera de verlo, ¿verdad? Porque ya dijo, diría la prima, 89 años, como que ya Dios se le había olvidado. Qué bueno que Dios se acordó de él. Porque mire, yo lo vi al viejito, lo estuve visitando desde los 84 años y perdió la agilidad. Yo lo conocía a él joven, todas las mañanas se iba él era tapicero. Él nos hacía a nosotros, como allá no se usaban antes los cinturones, de los cinturones hacía cinchos. Y yo me recuerdo de aquel hombre que viene todas las mañanas, ahí iba con su maletín a trabajar. Y cuando usted ha visto una persona así ágil, joven, pollonazo como yo, y después ya lo ve que apenas se mueve, y que los hijos, por eso en los hijos no hay que tener esperanza. Entonces yo prefiero que Dios se acuerde de mí antes. ¿O no? Antes de que use pañales, mejor que Dios se acuerde de mí, ¿verdad? Bien, entonces sigamos aquí, no me saque de tema. Bien, entonces ahí en ese pasaje que estamos estudiando dice que Balaam se levantó en la mañana. Diga conmigo, en la mañana. Diga pues, in the morning. In the morning. Se levantó en la mañana. Y sabe que aquella asna no objetó que era muy temprano. Especialmente a los teenagers. Usted va y los empieza a mover a las 8 de la mañana, ahora que están de vacations. Ay, ¿por qué tan temprano? Dice. Y con el gran sol en la cara. Entonces vimos que aquella tenía disponibilidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar disponibles cuando Dios nos llame, a la hora que nos llame, a hacer lo que sea, si es siervo de Dios, si no. Dice que le puso la montura, dice la versión antigua, enalbardó su asna, le puso la montura. Para que un animal se deje poner la montura tiene que ser manso. Entonces nosotros, no mensos, pero sí mansos.
Dice que Balaam iba montado. Eso nos habla de sumisión, y llevar una carga es responsabilidad. Como usted que tiene que ir a trabajar todas las mañanas porque tiene sus niños pequeños. Especialmente, ¿verdad? Me recuerdo yo cuando teníamos 3 en pañales. Beautiful. Hermano, lo maltratan a uno en el trabajo, le hacen injusticias, pero no aguanta, porque tiene una carga. Igual aquí somos en la iglesia, ¿verdad? Ahora que está terminando el año, usted dice: satisfecho, he desempeñado mi privilegio con responsabilidad. Yo pensé que en coro íbamos a decir amén. Y el ángel fue la que vio la burra fue la que vio al ángel. Todavía no he encontrado una palabra, solo esta palabra, clarividencia, pero es que el problema de esa palabra es que la usan para los hechiceros. Pero usted sabe que todos los hechiceros simplemente es una imitación de lo de Dios. El diablo no ha inventado nada. Entonces aquella asna podía ver el mundo espiritual. La Biblia dice que aquí hay demonios ahorita que yo estoy predicando. Si usted no se acuerda de qué fue el mensaje después de la predicación, cuando yo termine, ahí estaban sentados los demonios a la par suya, o los tenía aquí en su lap, aquí en sus piernas tenía el demonio, porque dice que vienen y roban la palabra. Así que al terminar yo le voy a preguntar: entonces cuando la asna vio al ángel, dice que se apartó del camino. Es decir, dice que la Biblia que el sabio ve el mal. Aquí era un animal prudente. 3 veces aquel animal evitó que el ángel matara a su amo. Es decir, ella lo protegió y fue perseverante. Así como nos protegemos nosotros el uno al otro, ¿verdad? Cuidadito que alguien esté hablando mal de alguno de nosotros, ¿verdad? Porque lo paramos en seco, ¿verdad? Fíjese que una persona que no viene aquí a la iglesia, alguien llegó y le quiso hablar mal de mí. Y le dijo: no, le dice: mire, de él no me hable mal. Así somos, ¿verdad? No, del hermano Chano me viene a hablar. No, cálmese. De los hermanos de la iglesia usted no me va a hablar mal. Y si no tiene otra cosa que decir, lárguese de mi casa, o le cuelgo el teléfono. ¿Verdad? Tenemos que aprender a protegernos. Mire, aquella burra 3 veces la paleó el hombre, pero ella no siguió, porque si sigue lo mata. Y finalmente, esa fue la última característica que vimos: aquella burra mejor se tiró al suelo. Eso nos habla de humillación. Y después de que Dios le abrió los ojos a Balaam, porque mire qué tremendo, ¿verdad? Que estos ojos solo ven aquí, pero hay otros ojos que ven lo espiritual. Entonces, cuando Dios le abrió los ojos espirituales a Balaam, él pudo ver al ángel. Entonces Dios le habla y le instruye que continúe. Es decir,
aquella burra perdonó a su amo. Y yo me puse a pensar que nosotros somos injustos con los animales. Mire, aquí no vale la pena tener pets, mascotas, porque el clima es muy drástico. Y como los perros deben estar afuera, así dice la Biblia, por supuesto, los chuchos allá afuera. Entonces, como el clima es muy drástico, a veces se nos olvida meterlos y se nos resfrían y se mueren. ¿Se mueren de qué? ¿Cómo se llama esa enfermedad que después del resfrío da? Sí, de bronquitis se mueren. A mí se me murió una de bronquitis. A ver qué pasa cuando me toque cruzar el río del otro lado, si me ayuda a pasar. Que decía mi abuelita, traten bien a los perros, porque cuando uno se muere hay que pasar un río. Y si uno se ha portado mal con los perros, no lo ayudan a cruzar el río. Eran trucos para que uno tratara bien a los animales. Como le decían a uno, no salga corriendo porque se lo va a tragar la tierra. Eso era para que uno no corriera, ¿verdad? Y porque si se lo traga la tierra hay que darle todos los días hasta que se desaparezca. Entonces uno mejor se aguantaba, mejor se acurrucaba uno así para que le dieran lo que le iban a dar. Pero ¿sabe usted que, bueno, el hermano apóstol, usted quizá oyó ya un testimonio hablando del perdón? Dice que un día domingo él se puso su traje, estaba ya listo para irse a preach. He was gonna go preach the word of God. Iba a ir a predicar la palabra de Dios. Pero en eso se acordó que había que darle de comer al oso. Y entonces él fue y le dio de comer al oso, pero el oso se le echó encima y le ensució la ropa. Dice que él agarró un palo y le pegó, le dio una patada, no sé qué. Y dice que el Espíritu de Dios le habló y le dijo, pídele perdón. Dice que se puso a ver para todos lados. Oso, ven aquí. Y el oso no quería acercarse. Oso, ven. Bueno, se acercó el oso. Perdóname, oso. El oso movió la cola. ¿Qué cree que hizo el oso? Lo perdonó. Lo perdonó. Usted se va una semana entera, o yo pues me he ido una semana entera, y cuando he regresado, ahora ya solo me queda una chuchita. Pero el chaparro casi hablaba cuando se emocionan cuando lo ven a uno. No le reclaman, pero ¿por qué no me llevaste? Mira que no, están ellos contentos de que uno regresó. Perdonan. Mire, si nos vamos a dar una sorpresota bueno, en el milenio tal vez, cuando hablemos con los animales. ¿Qué hizo la serpiente con Eva? Le habló. ¿Y por qué no se asustó Eva? Porque era natural que hablara. Entonces en el milenio las culebras van a hablar, los leones van a hablar. Se me quedan viendo algunos así, este ya se salió de la Biblia. ¿Por qué Eva no se asustó? Porque era normal que los animales hablaran y entendieran. ¿Acaso Dios no le habló a la serpiente? Por cuanto has hecho esto, le dijo, sobre tu pecho te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Bueno, entonces ahora nos toca el punto de que aquella burra era forgiven, perdonada.
Y vamos a ver qué significa eso de ser perdonador. Entonces la palabra forgive, perdonar, en el Antiguo Testamento es esta palabra 5375, que quiere decir levantar, quiere decir soportar, llevar, sostener, aguantar, llevarse lejos, y quiere decir perdonar. Vamos a leer estos textos para que usted se dé cuenta que Dios mismo, la naturaleza, diga naturaleza, la naturaleza de Dios es perdonadora. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro papá, ¿verdad? Y tenemos que ser perdonadores. ¿Qué dice Éxodo 34:7? El que lo tenga, léalo, pero así con voz de mando. Pero el punto ahí es que dice que Dios es el que. ¿Aló? Dios es el que. ¿Aló? No estamos hablando de castigo. ¿No tienen Biblia los demás? You did not bring your Bible? Éxodo 34:7, ¿cómo dice? Hasta ahí. ¿El qué? Entonces Dios es el que perdona. Números 14:18. Ah, pero con ganas, como que hubiera comido pavo ayer, hombre. Que perdona Jehová el que perdona. Sí, mire, hermano, nosotros qué calidad. ¿Por qué nos acercamos a Dios y le decimos Padre? Si mire, no sé si en un año, en 2 años, ahí me avisa cuándo tiene ya su dinerito ya en forma para irnos a Israel. Y vamos a ir al muro de los lamentos. Vamos a ir a the Western Wall. Y nos va a dar tristeza cuando veamos a los judíos con un librito repitiendo oraciones, y nosotros, sin necesidad de estar en el Western Wall, venimos aquí y le digo: Padre, te bendecimos, te damos gracias. ¿Por qué? Porque nos ha perdonado. Nehemías 9:17. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su servicio y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón. Pero tú eres un Dios de perdón. Es decir, si nosotros reclamamos ser hijos de Dios, tenemos que ser gente de perdón, gente que perdone. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia Tú, para Señor, con todos. eres bueno y perdonador. Daniel 9:9. De Él es el tener misericordia y perdonar. Ahorita vamos a entender lo que es perdonar, pero lo que estamos viendo ahorita, que es parte de la naturaleza de Dios. Mire, uno no puede actuar en contra de su naturaleza.
¿o sí? Uno camina de acuerdo a su naturaleza. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Efesios 4:32. Unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también. Espera entonces que nos perdonemos los unos a los otros. ¿Y por qué debemos de perdonarnos los unos a los otros? No estoy contestando un texto, sino estoy buscando unas anotaciones de ayer. Porque yo anotaba aquí por qué debemos perdonarnos. Entonces dice Santiago 3:2 que todos ofendemos. Entonces, ¿por qué debemos perdonarnos los unos a los otros? Porque todos ofendemos. Sí, mire, ahora que yo fui a este viaje y me encontré con personas conocidas, no iba a decir amigos, pero la verdad que a veces uno tiene conocidos y no amigos. Y entonces cuando yo llegué, gente que ya tenía 7, 10 años de no verlos, y que un día fuimos amigos, que un día compartimos, ahora yo llegué con cuidado, calculando el terreno, porque no sabía si mi conducta, si mi manera de hablar les iba a ofender. Porque todos ofendemos. Si no ofendemos de hecho, ofendemos con nuestras palabras. Colosenses 3:12 y 13. De mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja Ahí contra dice, otro. Soportándonos y perdonándonos. Bueno, mire, si nosotros no nos ofendiéramos, la Biblia no diera esas instrucciones. Bueno, ahora vamos a entender lo que es el perdón. Salmo 103, versículos 8 al 12. Porque ya dijimos, miren, que Dios es perdonador, ¿verdad? Y entonces Él espera que nosotros seamos también perdonadores. Pero ¿qué es perdonar? Ahora vamos a entender. Salmo 103. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Vamos a ir despacito. Entonces dice, mire lo que es perdonar. Que Dios no hace con nosotros según nuestro comportamiento merece. Todavía no hemos terminado ahí. Estamos entendiendo lo que es el perdón. O sea que a veces las personas se merecen una buena paliza. A veces las personas se merecen una buena maltratada por su comportamiento. Pero como nosotros somos hijos de Dios, ahí dice que Dios ni os ha pagado conforme a nuestros pecados. dice que no nos paga conforme a nuestros pecados. Y mire, por eso le digo yo, es que a veces yo quiero renunciar a ser pastor. Porque mire, yo le dictaría la sentencia para cada uno a Dios, y el Señor, dale a cada uno, y le dictaría yo la sentencia. Por eso era que Jonás no quería ir a predicar. Que Jonás sabía que Dios era compasivo, que Dios era misericordioso, y que si la gente se arrepentía, los perdonaba.
por ejemplo, el que no diezma, que no ofrenda, ese es un ladrón, dice uno, ¿verdad? Por eso le dieron ticket, por eso le rebotó el cheque. Pero dice Dios, pero si te arrepientes, no te pago según tus hechos se merece. Podemos comenzar hoy de nuevo. ¿Es para qué tanto predicar si Dios los va a perdonar? Bueno, ¿qué más dice? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está dice lejos, que Él engrandeció su misericordia sobre los que le temen. como la altura del cielo, hasta allá arriba. Le dice a uno, ahora que me fui, le digo a alguno, ¿me extrañaste? Un hermano bien sincero me dijo, un poquito. ¿No me extrañaste? Para nada, ¿verdad? Pero a veces le dice uno, ¿cuánto me quiere? Así. Pues dice que Dios extiende su misericordia hasta los cielos. Y sabe que ahora yo estuve como a 40,000 pies de altura. Qué lejos. Como dicen allá unos hermanos, en una gran, mire, yo voy a contar las secciones del avión, así que hay chévere esos aviones. Parecen edificios en el aire. Imagínense, cada sección le caben 100 pasajeros. Y atrás todavía hay un restaurante. Y al frente hay una cabina presidencial, todo de lujo. Si a nosotros que íbamos en la cola, nos dieron pantuflas, nos dieron para desinfectarnos, nos dieron dulcitos, un servicio que no, pero si yo llevaba, como ya sabe que aquí en los aviones de aquí no le dan a uno naranjas, ¿ah? Entonces ya estoy acostumbrado que llevo mis snacks, no me comí ni una, porque mire, hasta menú le dan, quiere salmón, quiere pollo, quiere cocodrilo, quiere vino, quiere cerveza, quiere lo que quiera. Allá en las alturas, pues hasta allá llega la misericordia de Dios. ¿Qué más dice? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjese, así como está de lejos el este del oeste. ¿Puede usted llegar al oeste? Sí, puede llegar al oeste. Y cuando está en el oeste, está lejos del este. Y cuando se viene para el este, está lejos del oeste. Pues así dice que Dios alejó nuestros pecados, los mandó lejos, muy lejos. ¿Qué más? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice como el Padre, pero mire, los papás no somos tan misericordiosos como las mamás. Es que las mamás le toleran unas a sus hijos que uno de padre no tolera. Si muchas veces en los matrimonios el conflicto entre la pareja es por los hijos, porque la mamá es una alcahueta que se parece a Dios, ¿verdad? Amén, van a decir las mujeres. Bueno, next, Isaías 43. Estamos entendiendo lo que es el perdón. Versículo 18 dice: no recordéis las cosas anteriores. Estamos entendiendo lo que es el perdón. Entonces, cuando Dios perdona, dice: no se recuerden de las cosas anteriores.
en las cosas pasadas. Es que aquí me vienen a la mente pensamientos, hermano, de cosas. Por ejemplo, hoy quise ver un video, pero no lo pude ver, de personas que se han venido a los Estados Unidos y han dejado su familia, han dejado sus hijos allá. A veces yo trato de volverme a contactar con familiares y de repente la gente se acuerda de algo que uno dijo o que uno hizo. Yo tengo un montón de años, he querido visitar a unos familiares, pero mi hermano fue a visitarlos y cuando lo vieron, lo primero que hicieron fue regañarlo. Pues chica, digo, así no voy. Porque la gente no olvida las cosas pasadas. Entonces el perdonar de verdad es olvidar las cosas pasadas. Mire, así como usted se le olvidó que le debía a su vecino, hombre. ¿Verdad que a veces se nos olvidan las cosas? Yo bendigo a Dios por la tecnología, cómo me ayuda. Y cómo tengo de conflicto yo con las personas, con los discipuladores, con los coordinadores. Pues se les olvidan las cosas. En la casa. Les digo, miren, usen este aparatito para que se les recuerde. Pero las cosas pasadas, eso sí no se les olvida, ¿verdad? Recuerdo, mami, que no me celebraste mis 15 años. Me celebren los 50. Y siempre viendo las cosas. ¿Estamos entendiendo o no? Am I making myself clear? ¿O no? Porque dijimos que Dios es perdonador y Él es nuestro Padre y espera que nosotros seamos perdonadores. Entonces perdonar es olvidar las cosas pasadas. Versículo 18 estamos, ¿verdad? Ni consideré la cosa del pasado, he aquí hago algo nuevo. Ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Me glorificaré. ¿Hasta dónde vamos? Hasta el 25. Yo soy el que borro tus transgresiones. Pero no dice por tus buenas obras. Mire, usted no le ha hecho delete a un archivo, a un número. Ahora que, como yo soy carta abierta, ahora que el Señor se acordó de mi tío, pues como estamos en los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos dinero. Voy a repetir porque no me entendieron. ¿A qué nos venimos a los Estados Unidos? A trabajar, ¿verdad? Para ganar plata. Entonces lo que más tenemos es plata, billete, billui. Entonces cuando hay alguna necesidad allá con nuestra gente, vamos al banco y hacemos un giro inmediatamente. ¿O no? Bueno, entonces yo me doy cuenta que no lo han cobrado y le llamo a mi prima y le digo, oye, no me han cobrado. Es que por equivocación dice, borré la clave. Y como borró la clave, no podía cobrar. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros con las ofensas.
hermanos, aunque luchemos, no me acuerdo. Pero te acuerdas allá en el Rancho Grande. No me acuerdo. I don't know what you're talking about. I'm sorry. I do not remember. Dice, y no recordaré tus pecados. ¿Aló? A veces, hermano, parecemos disco rayado. La misma canción y la misma línea siempre. Ah, no, pero es que mira, bien me acuerdo, como que fue ayer. Es decir, que no eres perdonador ni perdonadora. Sí, mire, la burra la apalearon, se tiró al suelo, y después de que aquel hombre volvió en sí, de que se le fue la locura, se vuelve a subir a la burra, y la burra, a veces hay gente que tiene el concepto equivocado de lo que son los burros, ¿verdad? Y quieren agarrarlo a uno así, en el concepto equivocado. Pero no hay que equivocar. Jeremías 31, 34. Dice Jeremías 31, 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. O sea que primero viene el perdón y después el borrón. Y ya no se acuerda. ¿Seguimos o? Miqueas. Pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. ¿Qué Dios hay como tú? Perdona la iniquidad. Dice que pasa por alto la rebeldía. O sea, es decir, no la toma en cuenta. ¿Estamos entendiendo todavía o no? Y dice que no persistirá en su ira para siempre. Pero luego dice que arrojará nuestros pecados. ¿A dónde? A las profundidades del mar. Y usted sabe, si ha visto documentales, lo complicado que es ir al fondo del mar. Se han tardado miles de años. Por ejemplo, todavía no están seguros dónde fue donde Israel cruzó el Mar Rojo. Que algunos, queriendo mofarse, hacer burla, dijeron que no era Mar Rojo, sino que era un Sea of Reeds, que era un riachuelo. Entonces le dijo el niño al que se estaba burlando: entonces es más grande el milagro, porque
la Biblia dice que se ahogaron en el mar. Pues es más concebible, ¿verdad? Entonces cuando alguien se quiso hacerle burla a un niño, de esos que en la escuela no se avergüenzan del evangelio, que hay algunos que ni Biblia cargan porque se avergüenzan. Entonces el maestro le quiso explicar la idea científica. Entonces aquel niño le dice: entonces fue más grande el milagro, porque el ejército egipcio se ahogó en un riachuelo y no en el mar. Bueno, hasta ahora que están desarrollando tecnología para llegar a la profundidad del mar y hacer investigaciones, pero no es fácil ir allá. Mire, usted tiene que ponerse bien buzo para ir a buscar sus pecados, y si los busca tanto los puede encontrar. Hebreos 8:12, avancemos porque le quiero dar los 12 puntos. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más me acordaré. Génesis 13:6. Aquí estoy yendo a la raíz de la palabra, que quizá no se refiere exactamente a la palabra pecado, pero sí se refiere a la palabra que le dije, que era la palabra Strong, número ¿qué? 5375. Entonces yo agarré esa palabra y la leí en un montón de textos. ¿Qué dice? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Esa Biblia no está muy hay otra Biblia que en inglés dice que to sustain. Otra Biblia dice to support, para soportarlos. ¿Cómo dice esa Biblia? Y la tierra no podía sostenerlos. Dice, y la tierra no podía, o sea, está hablando de Abraham y de Lot. Llegó un momento que dice que no pudieron vivir juntos, pues. Es decir, no hubo lugar para el perdón. Do you understand? No hubo lugar para el perdón, entonces tuvieron que separarse. Mire, si Dios no me quita el tema para el domingo, le invito a que venga. Vamos a hablar de las relaciones superficiales. Venga el domingo. Entonces dice que no hubo lugar para el perdón. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en una relación hijo, padre, esposo, esposa o viceversa? Que llega un momento que ya no se soportan, porque no hubo lugar para el perdón. Porque para poder uno cohabitar, vivir junto, tiene que aprender a perdonarse. A menos que tenga una relación superficial, a menos que esté viviendo en un divorcio emocional. Porque hay gente que ya se divorció emocionalmente. Uno duerme en un cuarto y el otro duerme en otro cuarto. Por eso es bueno que el pastor no visite las casas, porque de repente descubre el gato encerrado. Ahora, si lo invita a usted, qué bueno, ¿verdad? Porque usted es transparente. Pero a veces, bueno, ese no es el tema. Entonces no hubo lugar para el perdón. Génesis 18:24. Justos dentro de la ciudad, ¿en verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos? Le dice Abraham a Dios: wouldn't you spare? ¿No le han pedido a usted nunca spare change? Les dice: wouldn't you spare the righteous? O sea, la ciudad, por amor a los justos. Es decir, no destruir
una nueva oportunidad. Eso es perdón. No castigar, no destruir, dar una nueva oportunidad. Génesis 32:20. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Fíjese, quizás le seré acepto. Dice la Biblia en inglés: maybe he will accept me. ¿Sabe por qué es? Y mire, uno de joven critica mucho a los viejos, ¿verdad? ¿Verdad, Saúl? Cuando uno tiene sus 30, 35 años, uno habla mucho de los que tienen 60, 70 años, ¿verdad? Especialmente si están en un liderazgo. Mire lo tan alcahuete que es. No, lo que pasa es de que a esa edad uno ya razona, ya piensa. Mire, eso de pensar a mí no me ayuda mucho, porque yo no sé cómo se sienten algunos, dirán frustrados, que hoy me trajo todas las notas en inglés. Es que mire, hermano, si los que les toca prepararse para la ofrenda o para predicar una vez al mes o una vez cada 3 meses, cómo tiemblan y cómo sudan. Ahora imagínense pasar 20, 24 horas preparando un mensaje en un idioma y después tener que traducirlo a otro idioma. Trate usted de hacerlo y me cuenta. O sea, mira, hermano, ¿qué vamos a hacer? Ayer que tuvimos la cena de Thanksgiving, habían 2 gringos que se quieren hacer parte de la familia. What are we going to do if they don't speak Spanish? ¿Sus hijos pueden casarse con una persona que no habla español? And what are you going to do? ¿Qué va a hacer usted? Si cuando nos venimos a los Estados Unidos no sabíamos al lío que nos estábamos metiendo, porque puede que sus nietos ya no hablen cachiquel, ya no hablen tolteca, azteca, inca, mucho menos español. Very complicated, bien difícil. Y en esta iglesia tenemos de los dos. Gente que puro español. Pero mire, si solo le predicamos a los que solo hablan español, esta iglesia se va a acabar. Porque Dios se va a acordar de usted. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a hacer entonces con nuestros hijos? Entonces, el problema que están teniendo nuestros jóvenes, nuestros hijos, es que ellos sienten un rechazo de parte nuestra. Digan amén los jóvenes, pues, hombre, si les estoy tratando de echar una mano. They think we're awkward, right, Krista? They think we're going bananas. Mire, cuando ellos oyen que cantamos, yo tengo una... Ay, dicen estos mis viejitos. These old people, there they go again. Ellos quieren de esas guitarras eléctricas. Yo esas las escucho cuando voy a correr. Aquí no podría.
que todavía está suave. Entonces, esa palabra es la misma palabra de donde se traduce perdonar. Dice Jacob, quizá mi hermano me acepte. Entonces, perdonar es aceptarnos el uno al otro. ¿Sabe por qué las personas se han ido? Porque no han aceptado mi pastorado. Se han ido. Es que el aceptarnos el uno al otro no está fácil. It is difficult. Génesis 36, 1 al 7. Las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón, Eteo; Elibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, Bebeo; a Basemar, hija de Mismael, hermana de Baiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemar dio a luz a Reúl. Aliobama dio a luz a Ehús, Baalam y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, su ganado, todas las bestias y todos los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos. Ahí esa palabra, habitar juntos, es la misma palabra. Llegó un momento que ya no pudieron habitar juntos. Hasta el día de hoy hay conflicto entre Jacob y Esaú. Hay conflicto entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Cuando vayamos a Israel, usted solo va a escuchar, no vaya a contradecir nada. Uno cuando está en el terreno de otra gente no saca las pistolas, las esconde, porque está en el terreno de ellos. Y nos iba contando el guía en Egipto, nos iba contando cómo surgió la religión de los musulmanes. Y de repente unos hermanos, no fue Ismael, dijeron allá atrás, fue Isaac. Dije, nos van a matar. Usted tiene que decir si fue Ismael, sí, Ismael fue. Porque todos los árabes dicen que el hijo que Dios le pidió a Abraham no fue Isaac, fue Ismael. Y ellos son hijos de Abraham, ellos creen en Moisés, ellos creen en Cristo, pero el último profeta para ellos fue Mahoma. Y hermano, ahí en Jerusalén, donde está la mezquita, hay dos mezquitas en Jerusalén. Una donde dice que Mahoma fue reconocido como profeta de Dios, y la otra donde dice que él ascendió al cielo. Y cuando los musulmanes tienen su reunión, mire, una belleza todo Jerusalén, llena de soldados, llena de policías, que mire, verlo en televisión es una cosa, verlos ahí es más emocionante. Ver usted que los policías, mire, se están armando ahí. Qué chévere ver toda la... Nada, hermano, los policías de Post Valley, no, hombre. Allá no ve usted ninguno, ni siquiera así como yo. Allá usted, unos muchachones y bien, en forma, entre 18 y 23 años. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Hay ese conflicto entre judíos y musulmanes hasta el día de hoy. Entonces el perdonar es tener la capacidad de vivir juntos. No, yo por eso cuando me invitan a la cena de Thanksgiving no voy, porque yo no me junto con la chusma. Mejor, como decía mi abuelita, machete. No, yo al culto voy, pero llego tarde y me voy temprano.
tienes capacidad de cohabitar. Y eso es perdonar. Tener la capacidad. Mira, hermano, a mí me cuentan cosas que me dan risa. Hay cosas que ya no me enojan, me dan risa. Si a usted todavía le enojan algunos, usted no puede cohabitar todavía. Es que, hermano, cuando uno cohabita, llego yo al baño y digo, pero what happened? What happened here? Si la cosa esa está grandota, how can you miss? ¿Cómo le puede fallar? Si la cosa, si, hermano, la gran poza, hermano, en el piso como a medio metro. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque estamos cohabitando. Aquí, hermano, todos nos bañamos hoy, ¿verdad? O por lo menos ayer. Y venimos bien elegantes y bien calidad, bien olorosos. Nos echamos nuestra cremita del Mediterráneo, ¿verdad? Pero cuando vivimos juntos y nos tenemos que quitar los zapatos, o nos cae mal la leche. Entonces, perdonar es tener la capacidad. Sigamos aquí porque ya me entendió. Yo me estaba esforzando para que me entendiera. Gracias, Señor. Éxodo 35, versículo 21 y 26. Y después